Bienvenidos a nuestra charla número 156 de Acá Entre Nos. Rosario Elán, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Faltan 4 días para la jornada de revocación de mandato. ¿Hay desesperos? ¿Hay operativos logísticos para sacar a votar a la gente? Me parece que estamos viendo al viejo PRI y sus antiguas mañas. Pero yo creo que es ocioso abundar sobre lo que va a suceder el próximo 10 de abril, Rosario, porque se obtengan o no los 37 millones de votos para que esto sea vinculante, el presidente del país va a durar en su encargo hasta el 2024. Tanto lo sabe él así, que ya tiene en mente una nueva reforma electoral para elegir de otra forma, dice él, que de forma democrática, a través del pueblo y voto directo, a los nuevos consejeros del INE y a los nuevos ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rosario. Eloy, no es para menos. ¿Hay desesperos? Bastante desesperación. Sus razones tienen. Ellos tienen otros datos, ahora sí. Saben que los datos no son favorables a la 4T. Esto propició que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ande como Juan por su casa. Ah, caray. Caminando en todo el país, supuestamente promoviendo la reforma eléctrica, cuando en el vil de los descaros anda promoviendo la revocación de mandato, anda pidiendo el voto a favor de su hermano, porque es su hermano, Andrés Manuel López Obrador, gritando que se tiene que quedar 3 años más y gritando a los 4 vientos, no está solo, no está solo y no está solo. Una arenga que la estamos escuchando del norte a sur. Me está diciendo que nuestro secretario de Gobernación se está pasando la ley ahí por donde no le da el sol. No solamente eso, le vale cacahuate lo que usted y yo podamos pensar. Yo lo veo extraño porque el propio presidente de la República dijo que el secretario de Gobernación no acudía a mítines, que no anda en campaña, que no anda promoviendo la revocación de mandato, que él anda ceñido a sus tareas como secretario de Gobernación. Pero fíjate que tienes razón en una parte. La semana pasada lo vimos ir a Sonora, ¿cierto? Así es. Pero él mismo en un video dice, y me dijo el presidente, ¿y a qué vas? Pues yo le contesté, es que me invitó el gobernador de Sonora para ir a hablar sobre la reforma eléctrica. Pero nada que ver, dice, yo vine a promover el movimiento de la 4T y a pedirle al pueblo de Sonora que el próximo 10 de abril pues salga a votar para defender a nuestro presidente. ¿Qué dicen los abogados? A confesión de parte. Relevo de pruebas. Pero así de claro, así de pelao habló nuestro paisano. Veamos. Cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora, me dijo, ¿y a qué vas? No, pues voy. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica. Es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México. Y me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE. Y le dije, mire, no me pueden correr, pero pues me voy a parar ahí con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niño Ceres a decir, pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador. Es
Es este el momento de Coahuila. Inicia el amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá: no está solo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Rosario, esta actitud que, bueno, es valiente o envalentonada, como querramos verlo. Lo ganó la pasión. A mí se me antoja, con el permiso de los chairos, que pudiera tener tildes de ilegalidad. ¿Por qué lo digo? Si bien es cierto que hay un decreto aprobado por el Senado, donde los funcionarios públicos de todos los rangos tienen facultades para promover la reforma, la revocación de mandato, se dice que esta es aplicable para otro evento, pero no para este. Luego entonces, ¿cómo justificas que el secretario de Gobernación haya agarrado un avión de la Guardia Nacional y que junto con otros gobernadores se hayan ido allá a Morelos, allá al norte, a Sonora, a dar a conocer las bondades de la 4T y de la revocación de mandato? ¿Se cometió o no se cometió un delito, una irregularidad por ahí? Tanto el mismo presidente aborda el tema y dice, bueno, si hay demandas, si hay denuncias, pues que sea la autoridad la que investigue. Y en efecto por ahí se han pronunciado que ya las instancias correspondientes habrán de determinar si hubo alguna culpabilidad, si se incurrió en alguna violación a la ley en la actuación del secretario de Gobernación. Repetimos, aquí no estamos inventando el hilo negro, está documentado con los videos que usted acaba de ver y que seguiremos observando en el trayecto del programa. Eloy, de viva voz, Adán Augusto declara solito, nadie le apretó el pescuezo, solito dijo a qué había ido y que el presidente sabía a qué había ido. Claro, entonces solito fue y se entregó. Decíamos en el programa pasado de que cómo se está utilizando la máscara de la reforma eléctrica para realmente promover lo de la revocación de mandato. Pero mira, ya que hablamos del secretario de Gobernación, creo que el resultado del mandato, de la revocación de mandato, viene a pasar como a un segundo plano, Rosario. ¿Por qué lo digo? Yo, en la opinión mía, veo ahora que lo que está en juego es la estafeta para Adán Augusto como precandidato presidencial. Porque esta jornada del 10 de abril viene a convertirse en una primera tarea político-electoral. Es una prueba de fuego auténtica. Sobre sus hombros descansa la responsabilidad de que el resultado sea o no sea vinculatorio. Lo cierto es que durante las últimas 2 semanas hemos visto a Adán subir, ascender como la espuma. Es el comentario de todas las mesas y de todos los analistas políticos, al grado de que lo colocan ya por enfrente de un Ebrard, por enfrente todos los de que una aspiran a la presidencia. Aunque parece que el mismo presidente de la República desmiente y dice que no es así. A ver, Eloy, a ver, dame un segundito. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya salió aclarar. Dijo que su hermano Adán Augusto no anda en campaña, no anda en mítines, que él está sumergido en su compromiso de los compromisos que le atañen a la Secretaría de Gobernación, como es tener paz en el país, cuidar que los adversarios logren una conciliación con el gobierno, lograr que haya tranquilidad con los gobiernos extranjeros, que haya paz en todas partes. Por eso en México
¿Dónde has escuchado que hay balaceras? No, ¿Dónde has no. escuchado que hay matazones? ¿Dónde has escuchado que hay fusilamientos? ¿Dónde has escuchado que hay problemas? En ninguna parte del país hay problemas porque el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto, es un hombre ocupado y preocupado las 24 horas del día para que el país esté en suma calma. ¿O no es así? Tanto lo dice así el presidente, que hay un video, Rosario. ¿Qué te parece si lo observamos? Vamos para allá. Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios. Está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia. Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda. Él no está haciendo campaña. No es una... Pero ya sabes, en política las lecturas no son matemáticas. 1 más 1 no es 2. Recordemos que así decía el presidente Andrés Manuel: a mí denme por muerto. Y miren dónde está el muerto. Pero esto que andamos haciendo no es por cargos públicos. No, por supuesto. No, por supuesto que no. Pero bueno, ya viendo las cosas con corazón tabasqueño, Rosario, no estaría mal que el próximo presidente del país, la máxima magistratura, de nuevo volviera a caer en manos de otro tabasqueño. Mira, si revisamos la historia de las sucesiones del país, no encuentro reciente ni anterior de que un presidente le entregue la estafeta a otro paisano. Estamos en la posibilidad de que ello acontezca y yo creo que Adán Augusto tiene sus méritos, tiene sus talentos, tiene sus cartas ocultas. Un hombre versado que bien pudiera dar la talla en esa postura, Rosario. El presidente de la República, aun cuando no llega el 10 de abril, aun cuando no sabemos qué suerte le depara, él ya lo sabe, todo va a salir bien. Él ya anunció desde su mañanera que podría promover, dice, presentar una reforma electoral de fondo para que los próximos consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial sean electos por el pueblo de manera democrática. Me da gusto, porque el presidente Andrés Manuel sigue viendo Al pueblo. como quien Pero- encarna la voz de Dios. Pero para quienes están diciendo, estos están locos, ¿por qué no vemos el video donde habla el presidente? Pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados.
y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente. Rosario. Eloy, mira, me da gusto, vuelvo a repetir, que Andrés Manuel le dé el poder al pueblo. Eso me da muchísimo gusto. Qué bueno que el pueblo va a poder elegir. Eso me da mucho gusto. Pero ve, a ver. Pero resulta aquí que el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de los López, ya antes de irse como secretario de Gobernación, hizo algunas reformas aquí a la Ley orgánica municipal orgánica de los municipios de Tabasco, en donde se faculta a los cabildos, a los regidores, que en su mayoría son de Morena, para que ellos se constituyan en un órgano electoral y elijan, no sé cómo, a los nuevos delegados municipales. Como que hay una contradicción, ¿no? Oye, el presidente Andrés Manuel reconoce que el pueblo es la voz de Dios y que el pueblo es sabio, debe elegir, asumirse en órgano colegiado, en órgano electoral y decidir quiénes van a ser sus jueces. Claro. Pero por otro lado, el secretario de Gobernación, previamente, todavía como gobernador, reforma la ley de los municipios y dice no, el pueblo no va a elegir a los delegados, a sus representantes, son los regidores, que en su mayoría son de Morena. ¿Qué contradicciones? Digo, por favor. Aquí le quitamos la voz al pueblo, pero allá se la devolvemos, porque hay que limpiar al INE a como de lugar. Es que esa es la idea. Ahora, ¿pero en qué consiste la propuesta, o la posible propuesta, o la anunciada propuesta? Que todavía no aterriza, todavía está en mente. Dice el presidente que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, propondrán cada uno a 20 personajes. Me imagino que hombres honorables, de buena fe pública, incorruptibles, honrados, así lo define. Dice que de esos 60, el pueblo elija de manera democrática quiénes van a ser los próximos consejeros y magistrados del Tribunal Electoral. Pero Rosario, ¿tú tienes alguna idea de quiénes de esos tres grupos saldrá, sin lugar a dudas, los próximos consejeros y magistrados del Tribunal Electoral? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Verdad? Los tres poderes van a proponer. ¿Quién tiene el control de esos tres poderes? ¿Quién? ¿Quién encarna a la nación según los senadores? A mí se me hace... Si ellos van a proponer a los que van a ser los consejeros, entonces, ¿a quién van a obedecer? Ok. ¿Quién de estos tres grupos, ejecutivo, legislativo y judicial, cree usted que va a salir, de ahí van a salir las piezas? Creo que acertó usted, amable lector. Los propuestos por el Poder Ejecutivo. He ahí la verdadera trampa. Aun cuando sean propuestos por otros poderes, ¿quién me dice? Oye, Juan, Pedro, ahí te va ahí te va acá este otro y acá te va el otro, a ti acá va este. Esos son ¿y a quiénes van a obedecer esos nuevos consejeros y esos nuevos ministros? ¿Qué es lo que se busca al final de cuentas? En el fondo lo que se busca es borrar al actual INE y al actual Tribunal Electoral. Porque no obedecen a las instrucciones del Tlatoani. Claro. Entonces, ahí lo que ellos quieren es tener todo el control total al estilo de otras partes del país. Colocar a gente a modo, con obediencia ciega, que solo sepan decir, sí señor, títeres, sí patroncito, lo que usted ordene. Ya. Ahora,
dónde vamos? ¿Le conviene al país tener este tipo de funcionarios con estas cualidades en instancias de una magna responsabilidad donde fueron creados para ¿Dónde? ser los garantes de los procesos ¿Quiénes van a ser electorales? los contrapesos del gobierno? Si para eso fueron creados, ¿dónde queda la lucha, pues? El esfuerzo de tantos años por democratizar al país, por tener dependencias autónomas. Fíjate que yo creo que en caso de darse sería una propuesta retrógrada por donde querrá verse. Por supuesto. Porque nunca hemos visto en ningún país del mundo que se jacte de ser democrático este tipo de actitudes. Ha costado muchísimo ciudadanizar al INE y alcanzar la certeza jurídica o legal del Tribunal Electoral. Y hay algo, Rosario. Vámonos a la práctica. ¿Qué puede saber doña Pancha, don Toño, don Juan Pérez, un ciudadano común, de los perfiles que deben reunir este tipo de personajes para ocupar estos cargos, donde se necesita, aparte de sapiencia jurídica, sí es cierto, honradez, honorabilidad, sí, pero deben de reunir perfiles técnicos por la naturaleza de la función que van a desempeñar? ¿En base a qué estándar va el pueblo a elegir a estos elementos? ¿Acaso lo vamos a hacer al antiguo, como aquello de las arengas de las Pascuas, cuando le decían al pueblo, suelten a Barrabás, que sea fulano, y empezabas a mover las masas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Se acostumbra que en estos tiempos de Pascua se libera un preso. A un preso. ¿A quién quieren que liberemos? ¿A Barrabás, que es un delincuente, o a Jesús, que no ha hecho nada? A mí se me antoja que esto no es más que, mira, por el momento en que se está dando este anuncio de propuesta, ¿Cuándo se usa el se me pueblo? antoja más bien que es de esas cosas que el presidente pone en escenario, porque el presidente es un actor político por excelencia, pero desgraciadamente es un actor con intereses políticos. Pero en verdad es preocupante que esto pudiera llegar a aterrizarse, porque ni mentalmente me lleva a tierra firme. Pero al final de cuentas, fíjate más lo que te voy a decir. Mucha gente dice, es que nosotros elegimos a fulano de tal como candidato para... No, espérate. No digas burradas. Porque tú no elegiste, tú votaste. Claro. A ti te dijeron los partidos políticos, aquí está Juan, aquí está Pedro, aquí está X, acá está Y, aquí... Y tú vas a votar por uno de ellos. Tú no elegiste a ese candidato. Está como cuando vamos al restaurante. En verdad, ¿qué elegimos? Lo que nos ponen en la carta. Así es. Sí, y lo que no está en la carta, pues no lo venden, No lo podemos pedir. consumir. No puedes. Sí. Lo mismo sucede aquí. ¿De dónde vamos a elegir? De la terna que nos pongan. ¿Quién la va a proponer? ¿Cuál va a ser la terna más dominante? Pero bueno, vamos a adelantar al punto. ¿Cuál es la molestia o el pecado del INE o del Tribunal Electoral para ameritar ser removidos? Muy sencillo. Haber emitido resoluciones que no convienen o que incomodan al gobierno cuatroteísta. Mira, pero recordemos que también ha habido elogios para el INE. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando le negaron el registro, creo que a Marta Zavala, Margarita Zavala. Sí. Oye, el INE era una chulada. ¿Cómo no? El vaso que derrama el agua va llegando cuando le niegan el registro a un Salgado Macedonio En Guerrero. en Guerrero. Y se que, fue. y que para acabar de joder, Salgado Macedonio impone a su hija. Cosa aparte, tema aparte, le dieron la vuelta. ¿Sí? Ok. Pero ahí se va la Ahí se cosa. fue. Pero ahí se derrama bueno, el vaso. ok. Y la gota se fue derramando el vaso con el tema de la revocación de mandato, donde vinieron resoluciones tras resoluciones que vinieron incomodando al
gobierno en turno, porque no eran a... Pero mira, recordemos, Rosario, algo, y que no se escape. Estas instituciones actúan como árbitros y como garantes de la ley electoral vigente. No, por lo tanto, sus resoluciones no siempre van a gustarle a nadie, porque ellos no están para agradar o no agradar, sino para actuar con apego a la ley, con imparcialidad y con estricta justicia. ¿Sabes qué pasa? Cuando les llega un asunto X para dirimirlo en su mesa, pues ellos van al librito y dicen, la ley dice esto, y emiten una resolución. Allá enfrente les dicen, no, pero es que no es así, es que excediste. Espérame, contestan ellos. El librito dice que esto es lo aplicable, pero como no me gusta, yo tengo el control, ¿qué parece si mejor te elimino? Y para allá vamos. Una política que no se aplicó con el fiscal general ¿cómo se llama? Jesús Manero. No, porque a él le tenemos confianza. Ay, qué pecado cometieron los delitos que no les tienen confianza, cabrón. Qué barbaridad. Bueno, pero así se la gente. En el caso de estos, no, acá difieren, porque pues si emiten resoluciones incómodas, ya sabes, pertenecen a grupos de intereses creados, a la mafia y súmale, por lo tanto estos sí ameritan ser desaparecidos. Dios mío, querido. ¿A dónde vamos? Nos vamos a ir, Rosario, aquí el tiempo siempre nos corre, les dejamos esto. Creo que a México le están aplicando una sopita de su propio chocolate. Estados Unidos anuncia suspender la visa para varios legisladores mexicanos y de otros países miembros del grupo de amigos de Rusia por haberse atrevido a opinar sobre la intervención de ese país a Ucrania. Esto me recuerda, porque dice el presidente de la República, Andrés Manuel, que esto es injusto, que esto viola el derecho a disentir y el derecho de opinar y que merece una nota diplomática. Pero esto me recuerda cuando un parlamento europeo se atrevió a opinar en favor de los periodistas mexicanos. Que estaban siendo masacrados. Que siguen siendo masacrados. Y en réplica se les llamó borregos injerencistas. Y pues ahora, para que veas lo que Chechente, estamos sufriendo algo parecido por habernos atrevido a opinar sobre la invasión Rusia sobre Ucrania. Señoras y señores, por hoy aquí la dejamos. Desde luego, muchas gracias, como siempre, por el favor de su atención. Nos vemos seguramente en la próxima emisión, Rosario, acá entre nos.